meses muy complejos porque habíamos recibido una sentencia de primera instancia arbitraria, ilegal, que pretendía cancelar la organización. Pero ustedes han sido testigos, presentamos nuestros alegatos, presentamos nuestra apelación, también hicimos público nuestro reclamo, le compartimos al país lo que estaba pasando y finalmente el Tribunal Contencioso Electoral, actuando en derecho, ha anulado la actuación primero del Consejo Nacional Electoral y luego ha revocado la sentencia de Torres, de Ángel Torres, el juez de primera instancia. Así que eso nos permite volver a enfocarnos con todas nuestras energías en el trabajo organizativo y también en el trabajo en la Asamblea Nacional. La bancada de Construye tiene pues una responsabilidad en la Asamblea, no numérica, pero de conducción de la agenda, de poner los temas, y en eso hemos demostrado el esfuerzo y el compromiso que tenemos. Un poco triste la actuación del doctor Ángel Torres, un poco coterráneo también, un hombre que también ha desarrollado su actividad política acá en Loja, que salió a relucir algunos beneficios, cargos para familiares del doctor Torres. ¿Usted cree que por esas cosas que cualquier padre de familia haría, usted cree que por eso sea que se haya tenido que tomar decisiones que afectan a una gran organización política nueva? Pero es cierto que es gran, cuando digo gran es porque estoy hablando en términos incluso cuantitativos, ¿no? Así es, Construye fue la segunda fuerza política de más alta votación en las últimas elecciones. A pesar de todos los ataques y los acosos en los que hemos estado, sigue siendo la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional. Entonces, no es una fuerza política que pueda alguien de un día para el otro decir que tiene que ser cancelada. Y esta fue precisamente nuestra preocupación y nuestro reclamo, que el Consejo Nacional Electoral actúa. Mire usted, me pregunta sobre la actuación de los involucrados. Permítame ponerle los hechos para que quienes nos escuchan o nos ven saquen sus propias conclusiones. Construye obtiene la segunda más alta votación de las últimas elecciones, con un respaldo muy importante en la candidatura presidencial Cristian Zurita, luego de reemplazar a Fernando Villavicencio por su asesinato. Cristian Zurita llega en tercer lugar a la elección presidencial y las listas de asambleístas de Construye llegan en segundo lugar a la conformación de la asamblea. Y después de esto, nosotros somos excluidos del acuerdo de gobierno en donde conforman la Asamblea Nacional y pues organizan las comisiones y la conducción de las comisiones el partido de gobierno, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Construye es excluido de todas las comisiones más relevantes, ninguna presidencia de comisión, incluso fue una lucha cuesta arriba el poder nombrar nuestro vocal en el Consejo de Administración Legislativa. Nos oponemos a la primera reforma tributaria de Noboa, ya ha tenido 3 o 4 si contamos las reformas. Nos oponemos a la primera reforma tributaria de Noboa, aquella en la que se condonaban impuestos. Y tenemos una posición muy dura, diciembre del año pasado, por las posibles condonaciones a grupos empresariales familiares del presidente. Y después de eso, una entrevista el 4 de enero del presente año, el presidente Noboa sugiere que el movimiento no debería seguir existiendo. Imagínense, un movimiento que quedó segundo como la mayor fuerza de la Asamblea Nacional y tercero en las elecciones presidenciales, y sugiere que no debería seguir existiendo porque es una basurita en su ojo. 15 días después, el Consejo Nacional Electoral, para ser exactos, su presidenta, encuentra un informe del año 2022, estábamos en el año 2024, encuentra un informe del año 2022 presentado con retraso y le dice, digo coloquialmente, pero en realidad una resolución del CNE, dice: enviemos este informe al departamento jurídico. No se propone una sanción, no se impone una sanción, no empieza un proceso administrativo, simplemente se aprueba una resolución que dice enviemos al departamento jurídico. Días después, la presidenta del CNE, un día sábado, por cierto, entrega al Tribunal Contencioso Electoral una denuncia en la que pide la cancelación del movimiento. Mire el despropósito, un requisito burocrático
presentado con retraso, pero que de ninguna manera constituía infracción, la presidenta lo convierte en un motivo para darle a la organización una pena de muerte. Y el juez Ángel Torres, que era el llamado a verificar que se cumpla la ley, que se nos conceda el debido proceso, que se actúe bajo el principio de legalidad, el juez Ángel Torres le da la razón a la presidenta del CNE. ¿Qué sucede entre que la causa se sortea para Ángel Torres y Ángel Torres sentencia? En la mitad de este periodo, su yerno es nombrado presidente de ADN en la provincia de Loja. Y para este momento, porque desde hace varios años ya, algunos familiares del juez Torres trabajaban en el Consejo Nacional Electoral en el periodo de Diana Tamaín, que es precisamente una de las partes procesales. A nosotros esto nos parece que es muy grave para nuestra opinión y desde nuestra visión por los hechos. El gobierno está detrás de nuestra cancelación y una designación en el partido de gobierno a un familiar directo de nuestro juez nos parece que fue más allá de las coincidencias. Así que por eso lo hicimos público, hemos puesto una denuncia en fiscalía y vamos a mantenernos atentos respecto de la actuación con independencia, no solo del contencioso electoral, de cualquier juez. Ese es el deber de cualquier juez en el país. Correctamente. El asunto es que en democracia hay que pelear limpiamente, en democracia y en lo que sea. Hay que pelear con armas convencionales, ¿no? Nunca, jamás con armas deleznables. Yo creo que ese es un principio de hombría de bien, de buen vivir. Para nosotros al menos creemos así, de una sociedad correcta, justa. Es así como debemos movernos. Pero así vamos avanzando, doctora, y creo que eso se ha superado y de manera ejemplarizadora también. No obstante, eso no sé si dio pábulo para que algunas asambleístas de su bancada emigren. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lectura que hay ahí, doctora? Sí, Freddy, efectivamente, este ataque, porque fueron varias semanas, meses, diría yo, en donde se puso en duda la posibilidad del movimiento para participar en las próximas elecciones. No quiero solamente referirme a aquellas personas que no fueron capaces de responder con entereza frente a un momento así. También quiero referirme al resto, que son la mayoría. La mayor parte de la bancada, de nuestros dirigentes, levantaron la voz por los temas de la democracia, pusieron en los titulares de cada una de las provincias y a nivel nacional esta preocupación nuestra sobre lo que estaba pasando en el Tribunal Contencioso Electoral y con entereza no solamente resistieron este embate, sino que lo respondieron, lo respondimos. Como usted bien dice, con las formas y los métodos correctos, con los argumentos legales, levantando nuestra voz, sumando a la opinión pública para que sepa lo que estaba pasando. Eso sucedió con la mayoría de nuestros legisladores y con la mayoría de nuestros dirigentes en el país. Sin embargo, también hubo unos cuantos que bajo esta presión no pudieron aguantar y fueron a buscar refugio en otras organizaciones o en otras tiendas políticas, y esto pues revela más de su carácter que de otra cosa. Efectivamente, 4 legisladores abandonaron la bancada en este periodo tan complejo para el movimiento. Abandonaron el movimiento que los llevó a la Asamblea Nacional, que les dio la posibilidad de ocupar esa curul, y lo hicieron en un momento pues de fragilidad en donde estábamos en un riesgo y optaron por moverse hacia otros lugares. Ellos serán los que respondan por eso. Pero usted tiene así alguna sospecha, alguna lectura. Es cierto que a los amigos se los conocen las dificultades. Eso es una norma de vida. Pero ¿por qué irse, por qué en momentos tan difíciles y por qué a estas organizaciones políticas puede comentarnos debe haber alguna razón? Es que solo así podríamos ir entendiendo, porque caso contrario va a ser difícil, nos quedaremos en ascuas de saber por qué esta gente se fue allá, por qué migran, por qué así ese tráfico tan trashumante, además súbito que se da, porque ¿cómo lo podríamos haber entendido que en momentos difíciles, cuando todos se necesitan, ellos se van?
Bueno, esas son las preguntas que tendrán que responder. ¿Cómo en un momento difícil, cómo en un momento de riesgo, de amenaza, pueden haber abandonado no solamente una organización, sino unos postulados, unas ideas, una propuesta que le plantearon a su electorado, a nuestro electorado? Ellos tendrán que responder eso. Por supuesto que tenemos también nosotros algunas lecturas, pero esperamos y preferimos enfocarnos en trabajar, en mirar para adelante, en subrayar que la mayor parte de la bancada ha tenido una actuación distinta, que la mayor parte de los dirigentes han tenido una actuación distinta y que además, superado este impasse, creo que hemos dado muestras de la fortaleza de la organización, de la seriedad de la organización, y eso también se ha convertido en un motivo de nuevo interés. Hemos convocado y hemos recibido pues nuevas adhesiones, y creo que ese es también al final el promedio de lo sucedido. Quienes mostraron su carácter y sus debilidades están fuera, y otras personas se siguen integrando en miras ya de la próxima elección. Ahora, nosotros también hubiésemos apostado que la línea roja que habían trazado ustedes jamás la rebasarían, de aliarse, de estar juntos, de votar con el correísmo. Últimamente lo han hecho un par de veces. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué su Así organización política? es, así es, Freddy. En la asamblea no hay muchas opciones sobre cómo votar. Cuando a usted le preguntan, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con esta ley o con esta decisión? Pues termina plegando a favor de una decisión o en contra de ella. A veces hay pequeñas distinciones. Usted durante muchos años ha seguido pues el funcionamiento de la política y puede conocer que hay algunas distinciones, que a veces, por ejemplo, se escoge una abstención precisamente para no coincidir con plenitud con algunos sectores, pero no hay muchas más opciones. Es dar paso o no dar paso a una determinada decisión. Eso es lo que se puede y se debe hacer en la Asamblea Nacional. Y efectivamente, en este dilema de todos los días en la Asamblea, algunas ocasiones coincidiremos con el Partido Social Cristiano, con el partido de gobierno, con el Pachacuti, con el correísmo, dependiendo de cada votación, y en algunos casos incluso la Asamblea aprueba temas por unanimidad. Entonces, sí, hemos tenido y vamos a tener coincidencias con los más diversos sectores. Desde el primer día de la Asamblea nos ha sucedido. Desde el primer día de la Asamblea hay cosas que hemos votado con diferentes combinaciones, por decirlo así. Nosotros lo que hacemos frente a cada votación es analizar si eso es conveniente para el país o si no es conveniente para el país, y en ese sentido nos pronunciamos. Claro, pero solo que esas coincidencias, cuando son muy recurrentes, sí despiertan alguna alarma, alguna sospecha. Dos, dos, eh, dos votaciones seguidas en temas tan delicados, ustedes han coincidido con el correísmo. ¿No será eso una vendetta también? No, Freddy, no, nosotros no acostumbramos a actuar o tomar decisiones con esas motivaciones. Y mire usted, la semana pasada, que usted dice hubo coincidencias en las votaciones en el Pleno, mientras eso sucedía en el Pleno, tuvimos una gran diferencia, una diferencia inmensa en la comisión que investiga el contexto político del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, es una actuación en la que cada tema depende de lo que se está discutiendo, porque efectivamente en algunas cosas habían distintos sectores políticos votando juntos, pero en una tan importante para nosotros, tan medular para nosotros, volvimos a quedarnos solos, porque un grupo de asambleístas en la legislatura resolvieron llegar a la conclusión de que el asesinato de Fernando Villavicencio era un asunto de delincuencia común, como si se tratara de un robo que salió mal, como si se tratara de un delito o de un secuestro cometido para pedirle dinero a la familia, como si se tratara de una persona que se halla en la mitad de un tiroteo entre bandas. ¿Cómo pudieron haberle Ajá. atribuido el asesinato de Fernando Villavicencio a la delincuencia común? Un candidato presidencial con un altísimo riesgo, con una historia de Mm, investigaciones, de denuncias, de mm. enemigos, y es asesinado por sicarios contratados en Colombia, que Claro, vienen doctora, directamente a ejecutar ese sicariato a la salida de un mitin político.
¿Cómo puede ser que Claro, diga? esa era una siguiente pregunta en realidad, pero sí deberíamos absolver de una vez. Entonces le preguntaremos más fácil, más directo. ¿Usted cree que no era conveniente enjuiciar a la vicepresidenta de la República? Esa es una situación bastante incómoda para la justicia y para el presidente de la República, doctor. Este tema de la vicepresidenta para nosotros es lamentable que el país se vea inmerso ya durante tantos meses en la mitad de este conflicto interno entre el presidente y la vicepresidenta, porque no es una persona elegida por la Asamblea ni por la oposición, es la persona elegida por el mismo equipo de gobierno, por el propio presidente. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído y hemos votado en la Asamblea Nacional la semana pasada? La Corte Nacional envía una carta en la que pide autorización para proceder de inmediato a la investigación de este tema. Solamente una carta, sin más información, sin indicios que sean suficientes para tomar una decisión. No solamente nosotros hemos creído que eso era insuficiente. Toda la Asamblea Nacional, excepto el gobierno y sus aliados, sus nuevos aliados, tuvimos la misma posición. Es insuficiente una carta después de que vemos durante meses un conflicto interno y esto parece ser parte de ese mismo conflicto. Sin embargo, esto no significa que las investigaciones sobre su hijo y otros colaboradores se detienen. Esa investigación tiene que seguir y tampoco significa que no habrá investigación para la señora Abad. La habrá, cuando termine sus funciones como vicepresidenta, porque eso es lo que la Constitución le permite decidir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede archivar un juicio. La Asamblea Nacional no puede evitar un juicio. Es lo correcto, no debería, no tiene por qué. Es la justicia. Pero la Constitución le permite a la Asamblea Nacional el que defina la oportunidad de esa investigación. Y en esto hemos coincidido la semana pasada al decir este conflicto no lo traigan a la Asamblea, resuelvan internamente. Si la vicepresidenta les es incómoda y han involucrado ya a todas las instituciones, resuelvan su conflicto interno sin poner en la mitad a la Asamblea y que la justicia siga su camino con cualquier otro investigado y en el caso de la señora Abad lo haga un poco más adelante, en unos meses, cuando se termine sus funciones. ¿Y usted cree que el gobierno está en una especie de callejón sin salida ahí con esta situación tan incómoda de la vicepresidenta, en donde podría llegar a un momento dado en que el presidente Noboa incluso considere o reconsidere la posibilidad de no participar en las elecciones con tal de no dejar encargado eso, o porque puede ver un poco minada también su popularidad? Pero el hecho es que es una situación bien incómoda en la que ustedes también aprovecharon, seguramente me refiero como asamblea, aprovecharon para arrinconarlo más al presidente, porque esa sí es una situación bien, pero bien álgida, bien incómoda para el gobierno. Y siendo así, ¿ustedes creen que si el presidente no va a la reelección, hay mejores opciones presidenciales para las organizaciones políticas como la suya? Mire, yo no puedo decir qué es lo que estará considerando el presidente de la República o cuáles son los escenarios que estará mirando, pero me atrevo a especular algo. En la presidencia de la República, en la cabeza del gobierno en el Ecuador, hay tantos otros problemas que deben estar quitándole el sueño al presidente, más que la vicepresidenta. Más de un centenar de asesinatos cada semana. No se ha detenido la violencia. Se fugan presos muy peligrosos. No se ha logrado hacer nada para transformar, para reformar la justicia, a pesar de que cada día tenemos nuevas evidencias de lo que sucede con los jueces. Usted al presentar esta entrevista volvía a hablar de un juez que liberó a una cabeza criminal. Tenemos todos los días problemas gravísimos en el país. El tema del desempleo no ha tenido ni la menor corrección, los secuestros están multiplicados por 5, las extorsiones están multiplicadas por 4, o sea, 400% de incremento. Entonces, yo creería, o al menos en mi experiencia, que esos son los asuntos más delicados que tiene que tratar un gobierno y que las diferencias internas se tienen que resolver rápido y con madurez. Ojalá así sea y que el gobierno lo haga,
porque sus problemas más graves no son sus conflictos internos, son los problemas del país, o al menos eso esperaríamos que sea. Claro, pero ahí hay situaciones en las que hay que arrimar el hombro. Yo nunca olvidaré cuando usted estuvo al frente en las situaciones tan graves, tan embarazosas, tan complejas con el gobierno del presidente Moreno. Y a mí me parece como ciudadano, yo me solidarizaba con usted, valoraba en alto grado todo su esfuerzo, el sacrificio, asumiendo la autoridad con peligro, incluso con riesgos, asumiendo la autoridad como debe ser para evitar que un grupo de vándalos asalten al país, destruyan al país y que vuelva el orden. La autoridad pues es para eso, ¿no? Para tomar decisiones y qué bien cuando usted lo hizo. Yo de mi parte ahí anótese como decimos acá en el argot popular, pues un poroto, porque yo vi en usted esas cualidades que debe tener una autoridad, que debe tomar decisiones en los momentos más difíciles, que debe enfrentarlos y no esconderse, no ocultarse, no dejar pasar y dejar hacer. Entonces, si este gobierno, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? ¿Alguna afición por este gobierno? Nada, pero cuando vemos que enfrenta al crimen organizado, pues como cualquier ciudadano que ama a este país, también lo respaldamos, doctora, también lo respaldamos como tiene y como debe ser. Así tiene que ser, Freddy. Los problemas del país tienen que provocar unidad. Los problemas del país tienen que ser resueltos con generosidad. Y como usted también lo sabe, hablando de la propia Asamblea y de las votaciones, cuando el presidente de la República tomó la decisión de declarar el conflicto armado interno, recibió un respaldo unánime de la Asamblea Nacional y de las fuerzas políticas diciendo hay que enfrentar el crimen y en lo que tenga que ver con enfrentar el crimen vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí respaldando las preguntas de la consulta popular que tenían que ver con seguridad y proponiendo incluso las de economía, porque creemos que el país tiene que ir más allá. Hemos estado ahí y vamos a estar ahí. Para votar la creación de la Universidad de la Policía Nacional, por supuesto, la iniciamos hace tantos años y logró concretarse en este periodo. Vamos a estar ahí para los temas de seguridad sin que de por medio nos detenga ningún asunto político electoral, para llamarlo de alguna manera. Pero respaldar esas medidas también significa evaluarlas. Ya han pasado varios meses. Podemos entonces preguntar, ¿hay resultados? ¿De qué magnitud son los resultados? Nos dicen que hay 30,000 detenidos. ¿En dónde están? No estoy diciendo para acusarle al gobierno, no, para entender la estrategia de seguridad que se está aplicando. O es una puerta giratoria que los detienen y salen, los detienen y salen, o alguno está siendo procesado. ¿Cuántos de las 30,000 están siendo procesados? ¿Por qué delitos? ¿Cuánto dinero se ha logrado quitar de las organizaciones criminales? ¿Cuánto capital ilegal se ha logrado extraer de los mercados ilegales? Simplemente se exige del gobierno información, claridad, la posibilidad de discutir los planes, pero por otro lado, cuando hemos debido hacerlo, hemos apoyado y cuando haya temas importantes para el país, lo vamos a seguir haciendo. No, pues es la actitud correcta, cívica, patriótica de cualquier ciudadano, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los combustibles, no sé cuál irá a ser la posición de ustedes. Ese sí es una papa caliente para el gobierno y entiendo que puede convulsionarlo al país nuevamente, ¿no? El retirar estos subsidios, un pueblo que ha estado acostumbrado a este paternalismo, a que el Estado nos provea de todo, pues puede no entenderse bien el asunto y el gobierno entonces también, si no recibe el apoyo de los actores políticos más importantes, más influyentes, se puede ver afectado también, doctor. Sí, efectivamente, la decisión sobre las gasolinas no es una decisión sencilla, pero son decisiones que hay que tomar y ojalá el país pueda entrar en una discusión más profunda, por ejemplo, sobre liberalizar el mercado de las gasolinas, para que pueda haber una competencia en el precio, se beneficien quienes son al final los consumidores y también respecto de la calidad de las gasolinas. Ojalá pudiéramos incluso pasar a una discusión de esa naturaleza. Ojalá también el gobierno
si está retirando el subsidio para darle un mejor uso a esos recursos, ojalá efectivamente esos recursos vayan a donde deben ir. ¿Por qué? Porque tenemos ya un problema muy grave de movilización de pacientes sin medicinas. Las clínicas de las dializadoras estaban ayer haciendo una paralización. Estamos viendo las dificultades en los temas de educación. Estamos viendo el problema de la infraestructura en este momento agravado con deslaves, con lluvias. Entonces, sí, ojalá el gobierno convierta estos recursos, les dé un destino para lo que tienen que utilizarse y, por supuesto, los subsidios de cualquier naturaleza que existen en los estados lleguen a quienes más lo necesitan, lleguen a las familias que tienen una mayor necesidad y no se escapen por las fronteras en forma de contrabando, como sucede con el tema de la gasolina. Entonces, estamos atentos a ver cuál es el plan integral del gobierno relacionado con este tema de corregir un problema estructural en el país. Claro, Veamos cómo responden las otras fuerzas. porque puede ser un caldo de cultivo para estas elecciones que se avecinan, para la demagogia, para los candidatos populistas y responsables que van a atacar y van a decir que con nosotros la gasolina va a volver a los precios antiguos. ¿Qué ofrecerán? ¿Qué dirán? ¿Cómo combatirán? Y habrá un pueblo que les va a creer, aunque cuando lleguen al poder terminen haciendo exactamente lo mismo que ahora está haciendo este gobierno. Pero solo servirá como una catapulta nada más para ellos manejar un discurso demagógico y peligroso para la sociedad. Doctora, por eso es la preocupación siempre de manejar las cosas de Estado con absoluta seriedad. A propósito, ¿ustedes tendrán un candidato presidencial propio, doctora? Sí, claro que sí. Construye va a estar en la papeleta de las próximas elecciones. Tenemos excelentes cuadros propios para proponer en cualquiera de las funciones. Sin embargo, de eso, también debo decir que nuestro primer esfuerzo va a estar en hacer coaliciones y alianzas. Entonces, si usted me dice Construye va a participar, yo le confirmo que sí. ¿Tenemos nuestros cuadros? Claro que sí. Estamos dispuestos a conversar, a discutir, a ceder posiciones para escoger el mejor nombre. Por supuesto que sí. Hay que evitar la fragmentación en estas próximas elecciones. Tenemos ya varios meses en acercamientos, conversaciones para tratar de crear una gran coalición con organizaciones políticas nacionales, locales y también con organizaciones de la sociedad civil o gremios para hacer un gran frente que sea capaz no solamente de enfrentar la elección, de enfrentar los graves problemas del país, porque como usted bien dice, son mucho más allá de lo que se pueda anunciar en una campaña o ofrecer en una campaña en la que lamentablemente pronto entraremos pues en ese espiral de ofertas demagógicas o populistas. Necesitamos un gran frente que con seriedad le hable al país de los problemas. El país tiene que discutir, tiene que conocer la gravedad de los problemas y al mismo tiempo saber que hay soluciones, saber que con preparación, que con seriedad hay equipos, hay personas, hay ejemplos para mirar en otros países de que es posible superar esos problemas y es en eso que vamos a empeñarnos en la próxima campaña. Muy bien, doctora, lograré conversar sobre la última pregunta en estos pocos minutos que ya nos restan. El tema ahora sí, doña Verónica Arauz dice que, Zarauz, perdón, doña Verónica Zarauz dice que ya tiene los nombres, ha dado algunos nombres, incluso de quienes pudieron haber sido los autores intelectuales del asesinato del querido amigo Fernando Villavicencio. ¿Qué opinión le merece a usted que va a compartir ese testimonio o le resta importancia? No sé cómo van a procesar ustedes estas declaraciones. No, nosotros de ninguna manera vamos a restar importancia a las exigencias y a las demandas de la familia de Fernando Villavicencio. Nos unimos en la exigencia de verdad y de justicia. Sin embargo, lo que nosotros hemos mantenido es una línea muy cuidadosa para diferenciar lo político de lo jurídico, con la única intención de no perjudicar el caso judicial, con la única intención de no darles pretextos
a los autores materiales o intelectuales de este crimen para dañar más adelante las investigaciones. Y es por eso que en el caso de la Comisión de la Asamblea Nacional, lo que se ha investigado es el contexto político del asesinato de Fernando Villavicencio, porque los autores materiales, intelectuales, cuál sea su participación, fiscales y jueces tendrán que decirlo, y por cierto, está convocada para la próxima semana, luego de 4 diferimientos, la audiencia de juicio para sus autores materiales, para la mitad de ellos, porque la otra mitad ha sido asesinada ya bajo custodia del Estado. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Hablamos de un contexto de persecución, hablamos de un contexto en donde varias personas en las más altas instancias estatales, en distintos momentos, me refiero previos al asesinato, colaboraron con organizaciones criminales poniendo en riesgo la vida y la integridad de Fernando Villavicencio. Y nos referimos, por ejemplo, a los chats entre el ruso, Jordán y Norero para lograr una sanción que silencie a Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Nos referimos a los funcionarios del ECU 911 que se ha comprobado que les enviaban a los contactos de las organizaciones criminales la ubicación física en tiempo real de Fernando Villavicencio. Nos referimos a la coordinación que hubo con personas de la Asamblea Nacional para evitar que Fernando siga haciendo sus denuncias. Nos referimos al papel de La Posta y de Boscán, que según las investigaciones se chateaba y recibía información directa con Norero y que incluso coordinó engañar, como lo hizo a Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Es este contexto de complicidad y este contexto de contaminación del crimen organizado en otras instancias del Estado y de la sociedad civil en el que nosotros estamos subrayando un informe, que es un informe de minoría, otro sector de la Asamblea ha decidido pues mirar para otro lado y decirle al país que no ha presenciado lo que vio, pero no creo que tengan mucho éxito. Nosotros estamos poniendo la atención en esta explicación, en este contexto, para que no se repita, para que se corrija, para que vayamos más allá de la investigación penal, que es responsabilidad de fiscales y jueces, y nos enfoquemos en reformas institucionales, en políticas de integridad, en depurar la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, los sistemas de seguridad, los puertos, los aeropuertos, cómo hacer para que una experiencia tan dura, tan dolorosa para el país, cómo hacer para que sea una lección y no sea algo que de pronto se olvide o nos quieran decir que se trató pues de un asunto de delincuencia común. Así es, doctora. Nosotros entendemos que cuando esta gente, la justicia, eh, intenta dilatar las investigaciones y crear un marco de impunidad sobre los autores del crimen, de personajes de tanta importancia, es decir, cuando que están casi en la categoría de magnicidios. Al final a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pues poco nada nos va a interesar ya saber al final quiénes fueron, si ya están en la cárcel o no. Lo importante es recordarlos con cariño, recordarles el enorme sacrificio que asumieron por la patria. Aquí en el Ecuador lo acompaña Fernando Villavicencio, el señor general Gabela, y tantos otros periodistas, dirigentes indígenas que fueron asesinados y que nadie sabe quiénes son los autores intelectuales, los autores materiales. Y claro, eso no, cuando lo sepamos no va a resarcir nada, ¿no? Solo es el cariño, solo es el cariño, a veces es el hecho de saber que la impunidad es la invitación a reincidir en el delito. Y por eso es que la sociedad exige sanciones, exige castigos. Pero para nosotros, quienes hemos sentido esto, hemos querido a esta gente, particularmente a Fernando Villavicencio, creemos que todos los días que
que se descubre un acto de corrupción y que él ya se adelantó, ya sabemos que ahí está el Barchano de Fernando Villavicencio, ¿no? Que ahí está la huella de él, que ahí está el hombre que abría trocha en este país, el hombre que se adelantaba a los acontecimientos y que por eso justamente cegaron su vida. En todo caso, la familia, ustedes como dirigentes, amigos que están en este asunto, ojalá algún día nos puedan entregar mayor información y que la justicia alguna vez se brille y se presente y nos dé resultados. Doctora, le envío un fuerte abrazo, que esté bien, nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo para usted, para las personas que nos han acompañado en esta charla y siempre es un gusto compartir. Un buen día.